No lo conocía personalmente, pero sí conocía por su función de defensor del pueblo, en fin, por su trayectoria política también, a nivel nacional también, a nivel local y a nivel nacional. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente con mi amigo, una invitación generosa que me hizo mi amigo Leandro Bayone y el doctor Carlos Peralta, donde dio una disertación sobre el siglo XIX con respecto a la historia argentina. Bueno, y ahí tuve el gusto de conocerlo y entablé una relación, yo diría, de amistad que se profundizó cuando voy acá a las charlas o los ciclos, mejor dicho, que se realizan en el museo de la ciudad de Vicente López, que se hacen periódicamente, y bueno, ahí me termino de deleitar. La última fue el historiador Mariano Nagy, que fue una enciclopedia también de la historia, donde bueno, nos explicó todo lo relacionado a la familia Drisdale, el que fue uno de los terratenientes que bueno, que donó las tierras para la fundación de uno de los barrios de Vicente López, que es Carapachay. Bueno, es un gusto para mí presentar al doctor Carlos Costela. Carlos, es un honor de recibirlo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida, muy generosos los conceptos, y es un gusto tener la posibilidad de intercambiar contigo algunas cosas y hablar un poco de la historia de nuestra ciudad. De nuestra ciudad, claro. Cuando yo lo contacté al doctor, como tiene amplios conocimientos de todo, yo le planteé de qué vamos a hablar, dónde usted se va a sentir más cómodo, y también yo me tengo que sentir cómodo, porque el objetivo de esta charla es disfrutar de esta charla. Y bueno, yo le propuse hablar de la fundación del partido de Vicente López. ¿Qué me puede decir, doctor, de la fundación del partido de Vicente López? Los motivos. Bueno, es un tema del partido es un tema que no despertó, se ve mucho interés durante décadas, ¿no? Durante más de 100 años. Sí. Y precisamente ese desinterés consolidó una idea muy equivocada. La idea equivocada es que Vicente López se creó como partido, tomando tierras del partido de San Isidro, para resolver una dificultad que se le presentaba a un vecino. Ajá. Que no quería pagar tantos impuestos. Entonces, para resolverle ese problema a ese vecino, sí, dividieron el partido de San Isidro y sí, se creó el nuevo partido. Claro. Esto parece un cuento muy elemental, sin sí, embargo, fue así establecido en la historia oficial de San Isidro, sí, y de Vicente López. Sí. La prueba de esto es que la propia municipalidad de Vicente López, sí, en su página oficial, sí, contó esta historia hasta no hace mucho tiempo. Claro. Nosotros escribimos un libro con un colega Claudio Negrete, que se llama La verdadera historia del origen del partido de Vicente López, sí, en la cual hemos procurado demostrar, o hemos demostrado en realidad, claro, porque lo hemos hecho con la documentación, con claro, los papeles, con las actas del Consejo Deliberante, sí, y de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Una exhaustiva investigación. Exactamente, hicimos una exhaustiva investigación, claro, donde demostramos, sí, en primer lugar, que no existe ningún documento escrito que documento ni prueba documental ni nada que se le parezca que se pueda atribuir a resolver un negociado, sí, la creación de Vicente López. Sí. En segundo lugar, porque hubo una presentación de 500 vecinos, 500, sí, que en números actuales representarían 30.000 vecinos. Claro. No es fácil conseguir un escrito con 30.000 firmas, ¿no? Si vamos a la actualidad, 30.000 firmas. Exacto. En aquella época fueron 500, sí, por la proporción de los habitantes. Sí. ¿No? Bueno, 500 sí, vecinos que presentan una nota, sí, a la legislatura pidiendo la creación de un nuevo partido. Claro, sí. Y lo más sintomático de todo es que, sí, la primera firma de este escrito, sí, era la del ingeniero Orlando Williams, que ajá, era el intendente de San Isidro. Era el intendente de San Isidro. Claro. Entonces, ¿cómo es esto? Sí. ¿Quién fue el que dio origen a esta historia? El origen de esta historia se produjo por una cuestión de orden básicamente política. Y el que lo escribió por primera vez en un libro que se llama San Isidro, una reseña histórica, fue
Adrián Béccar Varela, Adrián Béccar que fue el autor Varela. de este libro, y Sí. que había sido concejal Sí, en San Isidro sí. durante todo el proceso de la creación del nuevo Y partido. después fue intendente de Vicente. Después fue intendente de San Y Isidro, fue efectivamente. presidente de la AFA también. Después Y fue presidente de la AFA sí. y fue un distinguido claro. historiador. No, sí, es un hombre de Tipo, gran mérito. Y de- además, sí, sí. comprensible. Cuando escribió ese libro él tenía 25 años. Claro, sí, Y la historia fue así. sí, Se presenta un proyecto, estas 500 firmas movilizan Sí. a un diputado que presenta con el aval del gobernador, que Sí. era Marcelino Ugarte, sí. de presentar un proyecto de ley creando el partido de Vicente López. Que la propuesta era llamarlo Partido de los Olivos. De los Olivos. Los sí. Olivos, ese es el proyecto. Claro. Bueno, este proyecto se discute en la Cámara de Diputados intensamente, fundamentalmente por problemas de forma. Claro. ¿Por qué por problemas de forma? Porque detrás de todo esto también había un problema político. De forma, ¿por qué? Porque se presenta el proyecto y se pide su tratamiento sobre tablas. Entonces los opositores decían, ¿qué necesidad hay para sancionar una ley creando un nuevo partido sin que haya un despacho de la comisión que diga, bueno, ¿por qué es conveniente crear un partido? No. Claro. Pero no, querían crearlo así y bueno, así se salió. Claro. Se trató sobre tablas y bueno, y se aprobó Sí. en Cámara de Diputados. Hubo un acalorado debate y el que encabezó la oposición fue un diputado, Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz. ¿El mismo de la calle? Exacto. El mismo de la calle. Que en una época sí. figuraba como Bartolomé Cruz. Bartolomé Cruz, sí. Es curioso, este es un Sí. caso notable. Sí. Vicente López es la única ciudad del mundo en la cual homenajea al hombre que estuvo en contra de su Contra creación. la creación del partido. Bueno, y ahí tenemos una calle que para colmo de males, Sí, la calle se llamaba Bartolomé Cruz. sí. Y se hizo una investigación y Bartolomé Cruz, una historiadora, hizo una investigación y Bartolomé Cruz nunca existió como Claro. legislador ni como nada. Claro. Se descubrió que había un Juan Carlos Cruz, que sí era el que se opuso. Claro. Por otra parte, la calle se llama así, pero no hay ninguna ordenanza que lo haya sancionado. Claro, sí, sí, sí. Así que se cambió el nombre por ordenanza, Sí. pero no existe la ordenanza original, de manera que es un nombre, si Pero me porque disculpan la expresión, trucho. se perdió la ordenanza. No, ¿Por no qué se perdió, no existió nunca. No existió nunca, Nunca. ahí está. En un loteo Claro, que en se un hizo, loteo, sí. apareció la calle Bartolomé Cruz, que a lo mejor Bartolomé. fue una ocurrencia de alguien, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, de todos modos, esta discusión se pone muy espesa y evidentemente por las cuestiones políticas a las que voy a aludir ahora, Sí. generó un enfrentamiento en el cual se modifica el límite del proyecto. Sí. El límite del proyecto era la calle Paraná, más o menos, Paraná. lo que ahora es la calle Paraná. Sí. Pero en la discusión se amplía. Ajá. Y en forma un poco imprecisa, porque no sabemos muy bien Sí. por dónde, se amplía, según algunos planos, hasta la calle Pacheco de Martínez. Pacheco, claro. Otros dicen que hasta la calle Martiño Mar en San Isidro. San Isidro, ahí abarcaría mucho, parte de San Isidro abarcaría. Lo deja San San Isidro Isidro muy, miren, muy reducido, sí. Entonces, bueno, cuando pasa al Senado, Sí. se arregla el asunto y se vuelve al límite de la calle Paraná. Calle Paraná, claro. Bueno, ¿cuál era el problema político? El problema político es que San Isidro era un partido muy mitrista. Muy triste. Claro. El mitrismo Sí. venía ya en decadencia hacía muchos años Claro. y conservaba algunos bastiones. Entre, Uno de los entre bastiones ellos San Isidro. Entre era ellos San San Isidro. eh, Y Olivos también, que pertenecía a San Isidro. Claro, en ese entonces, precisamente por Olivos, eso. Precisamente, claro. Su gran relación Claro, política sí. en general era con Olivos. Un olivo, claro. Tanto Sí, era sí, su sí. relación política, Sí. que relación que pasaba fundamentalmente porque acá vivía un gran amigo de él, que era su odontólogo, Claro. Hernán Wineberg, Claro, claro. que fue el que donó parte de la Plaza de Olivos. Claro. Y que tenía mucha amistad con Mitre, a punto tal de que Mitre lo visitaba con frecuencia. Claro. Sí, sí. Y era tal la importancia de Mitre acá que cuando se hizo la estación, Claro. Sí, sí. la estación del ferrocarril que se llama Bartolomé Mitre, sí. se hizo sí, en
vida de Mitre. Claro, exactamente. Mitre fin del vivía. siglo XIX la estación. Claro, 1891. Y Mitre muere en 1906, ahí está. Y Mitre murió en 1906. Está bien. Sí. No, es decir, que se creó la estación. Sí. No solamente eso. La escuela fiscal número 2 de la calle Mariano Pelliza y Córdoba, que sí. se llama Teniente General Bartolomé Mitre, Sí. también se le impuso el nombre, Sí. estando vivo Mitre. Fue creada esa escuela en el año 1867. 1867. Qué buen Mitre- dato. y no sí. solamente eso, Sí. sino que además muchos empezaron a llamar a Olivos Claro, Mitre de los Olivos. claro. Y hubo- Le aclaro, 1867 cuando Mitre era presidente, Claro, precisamente, cuando Mitre era presidente, en se el creó periodo la escuela. presidencial, en el periodo presidencial, presidencial, claro. exactamente. Sí, sí, sí. Y cuando Mitre venía a visitarlo a su amigo Wienerberg, solía pasar por una panadería Sí, de la avenida Maipú, que en aquella época se llamaba Santa Fe, y compraba unas masas o unas masitas, sí, como se decía antes, para ir con la mano vacía. sí. Y según cuentan, yo de esto es así, es un cuento, Sí. no sé si es verdad o no, Sí. esa confitería se llamó La Mitre, La Mitre. por sí, ese sí. motivo, y así se llamó La Mitre, Sí. hasta hace unos 30 años más o menos, se Claro. llamaba Mitre, Claro. después le cambiaron el nombre. Claro, sí, sí. De manera tal que la presencia de Mitre, mitristas eran los intendentes, Claro. mitristas eran mitristas eran los, por ejemplo, acá en Vicente López había un concejal, Sí. Ramón B. Castro, Ramón Castro. ingeniero, sí, claro. que fue el que hizo el primer catastro de Olivos. ¿El mismo de la calle? Claro, El mismo de la claro, calle, exacto, sí, exacto. sí, sí. Ramón B. Castro fue el último intendente de San Isidro del siglo XIX. Ah, El último intendente de San Isidro del siglo sí, XIX era un vecino de Olivos. era vecino de Olivo, claro. Bueno. Sí. Y es un hombre muy importante en esta historia porque él como concejal llevaba los problemas de su barrio y él vivía en Olivos, vivía en la Claro. calle Ricardo Gutiérrez, ahí pasando la estación Borges, Claro. una cuadra más o Sí, menos. sí, Y sí. entonces, claro, y en el Consejo Deliberante, él decía, está en las actas, ¿no? Claro. Yo vengo acá a traer los problemas de mis vecinos que se quejan de que no se cuidan los caminos, que Claro. cuando hubo un plan de vacunación no incluyeron a Olivos, Claro. y así todo, que está todo abandonado, que hay Claro. basura. Él es el que lleva las inquietudes Claro. de Olivos al Consejo Deliberante de San Sí, Isidro. San Isidro, sí. Ahora, Mitre, la influencia de Mitre, como digo, es casi absoluta. Sí. Cuando Marcelino Ugarte toma el poder, Sí. Marcelino Ugarte es el primer gobernador, después de la federalización De Buenos Aires, sí. que tiene aspiraciones políticas. Quiere y- ser presidente, ¿no? Claro, y él se da cuenta que ser gobernador de Buenos Aires era muy importante, Muy importante. como para desaprovechar la posibilidad de llegar a la presidencia. En realidad, él hubiera sido presidente si no fuera que Quintana murió, porque él tenía arreglado Ajá, el sí. apoyo del presidente. En aquella Quintana. época el principal elector era el presidente saliente, ¿no? Claro. Entonces sí, tenía sí. arreglado con Quintana Sí. que el Quintana lo iba a promover a él de candidato a presidente. Claro. de la A mí República. me gusta siempre ubicarnos en el contexto histórico. Quintana fue presidente por el periodo 1904-1910 y bueno, fallece precisamente en 1906 y fue el primer presidente en ejercicio que fallece y lo reemplaza el vicepresidente, en este caso Figueroa Alcorta. Después tenemos el anterior que había sido reemplazado fue Luis Sáenz Peña, que lo reemplaza a... No. Mejor dicho, José Evaristo Uriburu, que lo reemplaza a Sáenz Peña. A Sáenz Peña. Pero era por una crisis muy grande que tuvo que renunciar. O sea, el primer presidente que fallece en ejercicio de sus funciones fue Manuel Quintana en 1906. Y el Después, otro- después fue Figueroa, Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, después fue Marcelino Ortiz y el último fue Perón. Lo reemplazo. Bueno, en ese No, contexto... faltó uno de reemplazo. Pellegrini con Juárez Selma. Claro, pero eso no fue por fallecimiento. Tiene Ah, razón, tiene razón. El primero fue Pellegrini, que reemplaza a Juárez Selman por renuncia. El segundo fue Uriburu, que reemplaza. Y el primero por fallecimiento fue Figueroa Alcorta, que reemplaza a Quintana. Después viene Victorino de la Plaza, que reemplaza a Roque Sáenz Peña.
Castillo, que reemplaza a Marcelino Ortiz, y bueno, a Isabel Perón, a Juan Perón, cuando fallece en 1974. Volvemos al contexto de 1906 con Quintana y Manuel Ugarte. Sí. Entonces, claro, Manuel Ugarte, en su afán de ganar espacio, se da cuenta que una de las cosas que tiene que hacer es tratar de lograr que la mayor cantidad de municipios pasen a su influencia. Y bueno, y San Isidro era un partido grande, importante por su vecindad a Buenos Aires. Y entonces él empuja también, él es el gran impulsor de la creación del partido de Vicente López. Y así se crea el partido. El partido se crea muy sencillamente porque lo piden esta cantidad de firmas, porque por otro lado, Olivos era una localidad, estaba en crecimiento, en aquella época había una gran movilidad en torno a la población demográfica, crecía por la inmigración, había varios puntos que estaban desarrollándose dentro del partido, puntualmente el caso de Florida. El otro problema era Martínez. Ojo que Martínez entra en el paquete en algún momento de Vicente López, y había también muchas quejas de parte de la población de Martínez por su abandono de parte de San Isidro. Tanto es así que años después, ya Vicente López estaba creado, para resolver los problemas, la municipalidad de San Isidro crea una subintendencia, la subintendencia de Martínez, que la justicia después la elimina por inconstitucional. Es decir, la creación de Vicente López es una cosa muy sencilla. Ayudó, creció, se desarrolló, tenía necesidad de su propia administración, tenía sus recursos para poder afrontar los gastos que demandara, y esto es lo que lo originó, con el empuje del gobierno por razones políticas, porque de esa manera le sacó al mitrismo un municipio, o aparte un municipio muy importante. Ahora, no hubo en los debates de la creación del partido, prácticamente nadie se opuso. No hubo, se opusieron en la legislatura, pero más que nada por razones de forma, como yo le había dicho. En el Consejo Deliberante no hay una palabra del tema, no se discute nada, se crea el partido de Vicente López. Y el Consejo Deliberante de San Isidro no hay una palabra. No dice nada. No dice nada. Hay una ordenanza, efectivamente. La ordenanza esta es una ordenanza que establece restricciones al dominio, porque establece que en cada loteo era necesario donar una hectárea para hacer una plaza y había que donar terrenos para hacer un equipamiento de interés público, como una comisaría, el registro civil, etcétera, etcétera. Esa ordenanza es discutida, al final se aprueba, pero nunca se aplicó. Y el supuesto vecino que se beneficiaba con esto era Ángel de Alvear. Ángel de Alvear. La historia oficial decía eso, que era en primera instancia, cuando no se hizo la investigación, decía eso. Y también sé que en Vicente López hay una calle que se llama Ángel de Alvear. Ángel de Alvear. Ángel de Alvear era hermano de Marcelo, ¿no? De Marcelo. Eran hijos de Torcuato de Alvear, nietos del general Alvear. Ángel de Alvear, a pesar de ser mayor que Marcelo, era radical. Militó en el radicalismo originario, en la línea irigoyenista, porque Marcelo T. de Alvear era irigoyenista. Militó ahí. Ahora, parece ser que por una cuestión familiar, una pariente de una hermana de Marcelino Ugarte se casó con uno de los Alvear, no me acuerdo cómo fue la cuestión. La cosa es que Ángel de Alvear se acerca mucho a Marcelino Ugarte, y en esta estrategia de Marcelino Ugarte de llegar a ser presidente de la República, incluía llevarlo a Ángel de Alvear como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa era la jugada. Pero Alvear, muy joven, a los 40 y pico de años, enferma de cáncer, y en el mes de agosto del año 1905 se va a París a curarse, que no se cura. Muere en el Hotel Ritz de París, como correspondía a un gran terrateniente como era él, y la creación de Vicente López se aprueba una vez que ya está muerto. Todo
todo es posible. Bueno, porque es en diciembre, ¿no? Es en diciembre de 21 de 1905, 21 de ahí se sanciona diciembre. la ley. Se sanciona la ley. Ya había muerto Alvear. Alvear, claro. Ya, se sanciona la ley. Es decir, y por otra parte, Alvear nunca tuvo ninguna propiedad en Olivos. La Ajá. propiedad de Alvear, que no era tampoco a nombre de Alvear, sino que la había recibido por herencia Sí. de su abuelo, Sí. Pacheco. Pacheco. Claro. Y ahí está en la calle Pacheco, en la calle Pacheco de Martínez. Ángel Pacheco. Ese era. Pacheco de Martínez, claro. Tanto es así que su viuda, que Claro. después va a ser declarada marquesa pontificia por Sí. el Vaticano, ¿La viuda de qué? ¿De Ángel? la viuda de De Ángel, Ángel, es sí, María marquesa, sí, sí. Unzué Unzué, de sí. Alvear. De Alvear, claro. Esta mujer, María que Unzué. vivió muchos años, murió en el año Fue marquesa 55, pontificia, fue declarada marquesa fue pontificia. una de las tres marquesas Sí, pontificias que sí, tuvo la Argentina. Claro. La otra fue María Adelia de Olmos. Sí, sí, que Y está la otra enterrada fue en la calle Castellanos, no me acuerdo el nombre de pila. Mercedes Castellana, de Anchorena. Mercedes Castellana. No, Castellanos de Anchorena. Castellanos. No, estoy totalmente seguro. Mercedes Castellanos de Anchorena, que vivía ahí en el Palacio de San Martín, la actual Cancillería. Sí, La actual sí, Cancillería, pero no estoy exactamente. seguro. Bueno, puede ser. De ella no, pero de las otras dos estoy seguro. Claro. Totalmente. Y la, Bueno, y la otra vivía ahí, donde actualmente, en la calle Alvear precisamente, y Montevideo, donde actualmente está la Embajada del Vaticano. Esa casa la hizo ella. La hizo ella, exactamente. La hizo Y ella. el marido de ella, de Sí. quien ella hereda toda esa colosal fortuna, Sí, sí. había sido Ambrosio Olmos, que Olmos. fue gobernador de Córdoba. En la época del primer gobierno de Roca. En la época del Exacto. primer gobierno de Roca, Había sí. sido gobernador de Sí. Córdoba y Sí. había sido destituido como gobernador Sí. por razones políticas Sí, y se vino a vivir a Buenos Aires Sí. y estuvo casado 2 o 3 años nada más. claro. Y él tenía una gran fortuna, Sí, sí, sí. sobre todo en el sur de la provincia de Córdoba. Claro. Todavía el día de hoy hay una localidad que se llama María Delia, Sí, sí, donde hay un colegio salesiano Claro. que se instituyó. sí. Y el gobernador Olmos, el ex gobernador de Córdoba, murió Sí. acá, Sí, sí. en donde está el Banco Provincia, el club del Banco Provincia. Ah, ahí murió. Ahí me costó mucho trabajo ubicarlo. Eso, no ¿Vino lo a tengo. vivir acá? ¿Vino a vivir acá? En el siglo XIX era entonces eso. Eso Sí, fue. sí. Yo me enteré de No, habrá sido al principio del principio siglo del XX. siglo XX, Sí, claro. sí, sí, sí. En el, bueno, acá la tuvimos también a Felicitas Luna, la hija de Félix Luna también. Y bueno, y nos contó sobre su padre que escribió La vida de Roca, y nos habló precisamente de Olmos, de la década del 80, que era amigo de Roca, y las disidencias que tuvo y cómo tuvo que renunciar a la gobernación de Córdoba. Y ahí habló precisamente de Adelia María, que la viuda, que tenía mucha diferencia de edad. Y después Mucha con el diferencia de edad, sí, sí, y de plata. Y de plata, exactamente. Y ella Bueno, se convirtió por el casamiento claro, en una mujer sí, acaudalada, extraordinariamente. Y muy católica. Y Tremenda, muy entonces católica. él construyó iglesias, colegios. Exacto. Digamos, en cierto aspecto, Sí. ella fue la más progresista porque Sí. instituyó muchas casas para chicas solteras, Claro. para mujeres que estaban maltratadas. Claro. Una cantidad. Sí. No deja de ser interesante, cuando hay un Sí. libro bastante bueno, una autora cordobesa sobre sí. esta historia, ¿no? Bueno, ahí me enteré de Olmos precisamente, Y- y es la princesa pontificia que le dice Es, exactamente. Marquesa Pontificia. Marquesa Pontificia, ahí está. Bueno, Sí. y él murió Sí. acá en Olivos. En Olivos, Y me costó Olmos. trabajo encontrarme. Sí. Y bueno, y según parece, Sí. murió en una quinta que se llamaba Las Eusebias, Ajá. que quedaba en lo que es ahora la calle Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Ahí, está. ¿y dónde? En La Barranca. La Barranca, En La Barranca, el Hipólito Banco Yrigoyen Provincia, está el Club Banco Provincia. Provincia. Claro. Yo soy socio de Banco Provincia, así que yo lo conozco muy Bueno, bien ahí va a ese estar. lugar. Y lo que sucede es que en los registros, en el catastro, no figura, se ve que lo habían alquilado. Alquilado, claro. Eso lo habían alquilado, bueno. Porque la calle Irigoyen se llamaba Parravicini. Porque donde está el Club Teléfonos estaba la casa o la vivienda de la familia Parravicini. La familia de Parravicini, claro, Ahí está. Sí. Esta es toda la historieta. Bueno, Sí. volviendo a Vicente López, Sí. se funda Vicente López por esta razón. Es decir, Claro. se funda por una razón lógica, es decir, políticas Sí. y socioeconómicas. Y socioeconómico. Como Claro. se han creado la mayor parte. Claro. No se creó. Lo más indignante fue que en el año
70, por el 70 y pico, Sí. uno que fue intendente de San Isidro, un comisionado puesto durante el gobierno militar, Sí. Llorens, escribe un artículo sobre la fundación de Vicente López y Sí. lo llama Origen espurio y lamentable. Eso fue lo que a mí más me molestó. Claro, sí. Porque no creo que nadie pueda decir que una ciudad tenga un origen espurio y lamentable. Claro. Y esa categoría nos daba a nosotros, que Claro. teníamos un origen espurio, Espurio y lamentable. Que sea espurio, bueno, pero lamentable ya no es la historia. Entonces, esto es una verdadera provocación. Sí. Lo curioso de todo esto, que nuestros historiadores, Sí. Luc y la Iglesia en primer lugar, Romeo Grasso no tanto, tiene una mirada más comprensiva del problema, Claro. y otros historiadores Sí. han aceptado siempre como Sí. una verdad así, absoluta, concluyente, de que esto se hizo para favorecer a un vecino. Para favorecer, claro. Pero no es así. Claro. Y si es por un problema impositivo, y por un problema también, tampoco es para hacer tanto problema, porque al fin y al cabo la independencia de Estados Unidos fue por un problema impositivo. Claro, y si claro. vamos al caso, la Revolución Francesa también, Claro, y la sí. Revolución Rusa también, si no era impositivo era un problema económico. Pero sí. ese es un factor determinante, el problema económico de grandes cambios. Bueno, en este caso puede haber sido así. Claro. Por eso, Vicente López tiene el origen normal, natural, Claro. pintarrajeado con este hecho que no es un hecho de que tenga ningún tipo de asidero Claro. lógico. Claro. Por otra parte, si hoy estuvieran juntos San Isidro y Vicente López, tendrían una superficie más o menos como la de Lomas de Zamora, Lomas de Zamora. que es inmensa. Claro, sí, no hablemos sí. de La Matanza, porque La Matanza es un rango... es una provincia más de la Argentina. La Matanza es una provincia Lomas de más. Zamora es tremendamente grande Grande. y hay procesos de independencia Claro. de Temperley, de Sí, Banfield. claro, Bueno, sí. y acá pasó Claro. lo mismo. Claro. Este es el origen. Con respecto al nombre, el nombre de Vicente López, curiosamente, Sí. Juan Carlos Cruz en una parte del debate dice, ya que estoy seguro de que voy a perder la elección, voy a proponer el nombre. Claro. Y propuso el nombre de Vicente López. Vicente López. Y los otros, para no quedar en offside, Sí. dijeron, casualmente, dice, en una reunión que tuvimos en el Círculo de Armas con el gobernador Sí. y uno de los nietos de Vicente López, estuvimos hablando de que le podríamos poner ese nombre al nuevo partido. Lo hubieran directamente puesto en el proyecto de ley. Claro. Yo creo que fue una improvisación para contestarle al otro. Al otro. Lo que sucede, la realidad es que el partido se creó con el nombre de Vicente López, Sí, sí. pero el proyecto venía con el nombre de Los Olivos. De Los Olivos, sí. Y Vicente López, que es el partido que tiene la menor superficie, En kilómetros cuadrados, ¿no? en kilómetros cuadrados de la sí, provincia de Buenos Buenos Aires. Aires, la ciudad en sí tiene la ciudad tiene 32, 33 kilómetros cuadrados Sí. de la superficie. Sí. Y es el único partido Sí. que ha sido declarado por la legislatura ciudad. Ciudad, El claro. partido entero de Vicente López es una Bueno, ciudad. la verdad que ha sido un placer. La verdad que hablar de todo esto, de nuestra patria chica. Nosotros tenemos conocimiento, bueno, de nuestra patria, la República Argentina, de nuestra provincia, y bueno, y hoy de un experto de nuestra patria chica, que es la ciudad de Vicente López. La única ciudad